el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias al Instituto de Genética Bárbara McClintock, a la doctora Michelle Chirinos por ayudarme y gestionar toda esta plática el día de hoy, y pues a ustedes por acompañarnos en viernes, en la tarde, que yo sé que pues es un horario difícil, pero que espero que la plática del día de hoy sea lo suficientemente interesante para ustedes. Y pues muchísimas gracias de nuevo. Comienzo la plática y algo que quiero remarcar es el nombre de la plática es Nailea Fauleri en el agua, cuidado que te come el cerebro. Este título lo escogí porque generalmente los microorganismos, cuando los encontramos en algunos medios de comunicación, a todos les asignan nombres para que llamen la atención. Y especialmente a Nailea Fauleri es una amiba a la que han llamado la amiba come cerebros. Entonces, por eso fue el título de la plática del día de hoy. Y bueno, para comenzar la plática, una pregunta con la que siempre me gusta iniciar este tipo de ponencias es ¿qué encontraríamos en una gota de agua si nosotros la viéramos al microscopio? La respuesta es que podríamos encontrar una imagen similar a la que estamos viendo en pantalla, en donde veríamos organismos que aunque son muy pequeños no son microscópicos, como pueden ser las pulgas de agua, encontraríamos pequeños hongos, podríamos, depende del tipo de microscopio que estuviéramos viendo, podríamos ver bacterias, incluso si tuviéramos microscopios de alta potencia, podríamos ver algunos virus que forman parte también del ambiente del agua. De esta manera, nosotros podemos clasificar a todos estos organismos y microorganismos que podríamos ver en esta gotita de agua al microscopio de acuerdo a su tamaño. Los más grandes los podríamos ver incluso, como dice en la imagen, a partir del rango del ojo humano. Ahí podríamos ver las pulgas de agua, algunos bichitos, incluso algunas formaciones de hongos que son un poco más grandes. Si nosotros ocupáramos esta gotita de agua y la pusiéramos en un microscopio de luz, podríamos, y con alguna tinción en especial, es decir, algún colorante que le dé para la redundancia, color a la muestra, podríamos empezar a ver estructuras que tienen un rango que va de 1 micrómetro hasta 100 micrómetros o micras. Dentro de este rango podríamos ver pequeñas algas, encontrar algunas bacterias que podrían ser identificables con tinciones, y podríamos ver, por ejemplo, en el caso de las muestras de agua, podríamos encontrar también algunos hongos. Si nosotros ocupamos un microscopio que tiene mucho mayor potencia, que es como un microscopio electrónico, utilizado, por ejemplo, en microscopía electrónica de barrido, de transmisión, que nos va a poder permitir tener rangos muchísimo más altos de visión, tener la posibilidad de ver más allá que un microscopio de luz normal, nosotros podríamos incluso identificar en esta gotita de agua algunas partículas virales. En esta imagen, en la imagen como tal dice virus de hepatitis B, pero en una gota de agua no solamente no podríamos encontrar este virus, sino un virus de hepatitis A o algún otro tipo de virus. Quiero llamar su atención a que dentro del rango de los microorganismos que encontraríamos en el microscopio de luz, encontraríamos en una gota de agua a las amibas. Estas amibas son microorganismos que van en un rango de tamaño que pueden ir desde 10 micrómetros hasta 100 micrómetros, dependiendo del tipo de amiba que sea, y que van a ser identificables porque van a tener esta forma que, como podemos ver, es como una forma estrellada o como de huevo estrellado le llegan a llamar en la literatura. Y estos microorganismos precisamente son los cuales van a ser el objeto de la plática del día de hoy. Y bueno, generalmente cuando nosotros escuchamos la palabra amiba o la escuchamos, por ejemplo, ya sea en la televisión, en alguna campaña de salud, siempre relacionamos a la amiba con malestares a nivel estomacal. Es decir, que nos duele el estómago, que presentamos diarreas, y todo esto es efectivamente cierto, es real. Estas enfermedades estomacales o estos padecimientos a nivel estomacal son causados por una amiba que se llama Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica es esta amiba que les muestro en la imagen. Permítanme un momento, voy a poner mi señalador.
Y aquí está. Aquí. Es la amiba que les muestro en esta imagen. Esta amiba entamoeba histolítica tiene en su ciclo de vida dos formas. Una forma de trofozoito y una forma de quiste. Esta forma de quiste es efectivamente la forma infectiva, es decir, la que genera o la cual se contagia o podemos contraer para desarrollar la infección. La infección es toda esta serie de síntomas o se manifiesta más bien a través de esta serie de síntomas que pueden involucrar dolor de estómago, diarreas fuertes, en casos más severos, diarreas con hemorragia, entre otros síntomas clínicos. Algo que es importante mencionar es que entamoeba histolítica tiene una transmisión de tipo fecal-oral, es decir, va a ser transmitida a través de la contaminación de algunos alimentos o de agua por heces fecales. Esta forma de contaminación o de contagio tiene como al principal operador del contagio a la forma de quiste de la amiba. Lo que pasa que cuando el quiste ingresa al sistema o nosotros lo ingerimos, gracias a la acción de los jugos gastrointestinales y de otras enzimas que están en el sistema digestivo, van a permitir que desenquiste o cambie su forma a la forma de trofozoito, que es esta forma que podemos ver, que les estoy señalando en este momento, y la cual se va a instalar en el intestino grueso de las personas y va a generar los cuadros clínicos que ya les mencioné. Estos son llamados colitis, disentería amibiana, que son formas leves de las infecciones o formas medianamente graves de la infección en el caso de la disentería amibiana, y en casos casos raros se generan formas extraintestinales de esta infección. La más común es el absceso hepático amibiano, en la cual entamoeba histolítica llega hasta el hígado y genera esta infección a nivel del hígado e incluso puede llegar a los pulmones o hasta el cerebro. ¿A qué voy con todo esto? ¿Y por qué les hablo de entamoeba histolítica? Porque entamoeba histolítica, al ser la amiba que más, o al ser el tipo de amiba que más escuchamos, es generalmente con la que más relacionamos el concepto de amiba. Pero algo importante que quiero mencionarles es que entamoeba histolítica es un parásito obligado. Es decir, esta amiba, todo lo que les acabo de contar, el ciclo de vida que la amiba realiza, no lo puede ella cumplir de manera libre en la naturaleza. Es decir, la amiba entamoeba histolítica necesita forzosamente la participación de un hospedero, en este caso el humano, para que pueda cumplir con su ciclo de vida. Esto es importante porque la amiba de la cual nosotros vamos a hablar en esta plática es una amiba que no tiene la necesidad como tal de estar dentro de un hospedero o dentro de un huésped para cumplir su ciclo de vida, y es por eso que son conocidas como amibas de vida libre. Y entonces, ¿cuáles son las amibas de vida libre? Bueno, estas amibas de vida libre son amibas que vamos a encontrar en la naturaleza en casi todos los entornos, es decir, son considerados microorganismos ubicuos. Las podemos encontrar en los lagos, ríos, lagunas, en charcos, en tierra, las han aislado del mar, las encuentran en albercas, en almacenes domésticos de agua, en tinacos, en unidades dentales de odontología. Se han encontrado en todos los sitios que ustedes puedan imaginarse, ahí hay amibas de vida libre. Esto es porque estas amibas, a diferencia de histolítica, como ya les mencioné anteriormente, pueden cumplir su ciclo de vida en la naturaleza de manera libre, alimentándose los films o los biofilms que forman parte de todos estos microambientes o ambientes en los cuales la amiba está formando parte. Algo que quiero mencionar es que hay muchísimas especies y muchísimos géneros de amibas de vida libre, pero solo se han descrito cuatro de estos géneros que son de interés médico. Esto es porque son las cuales se han relacionado con infecciones que pueden llegar a afectar al ser humano. Estos cuatro géneros son el género Acanthamaeba, el cual ha sido descrito como el agente etiológico de una infección denominada queratitis amibiana,
en el caso de las personas que son inmunocompetentes, en la cual afecta, como su nombre lo dice, el ojo y la córnea como tal del paciente. Y en personas inmunocomprometidas se ha relacionado con un padecimiento denominado encefalitis amibiana granulomatosa. También esta amiba Acanthamoeba ha sido descrita como agente etiológico, es decir, el agente causante de infecciones a nivel cutáneo de pacientes inmunocomprometidos. Otro género de amiba de vida libre que ha sido descrito como de interés médico es el género de Balamutia, la especie Mandrillaris. Balamutia mandrillaris es una amiba de vida libre que recientemente está tomando importancia médica porque se empieza a conocer más de esta amiba, se empiezan a describir muchísimos más casos de esta amiba y también ha sido relacionada, al igual que Acanthamoeba, con una infección denominada encefalitis amibiana granulomatosa, muy similar a la que está generada por Acanthamoeba. Esta infección también se ha establecido, o sea, se ha encontrado que se puede producir en pacientes inmunocomprometidos. Una de las amibas de vida libre de la cual solo se conoce un caso de infección y con ese único caso que ha generado, ya forma parte de este grupo de amibas de vida libre de interés médico, es Sapina. Sapina, como les digo, causa igualmente una encefalitis similar a la causada por Balamutia mandrillaris y Acanthamoeba, y únicamente, les repito, tenemos descrito un caso en el caso de esta amiba. Y bueno, finalmente Naegleria fowleri. Naegleria fowleri, que es pues nuestra amiba objeto de esta plática. Esta amiba Naegleria fowleri forma parte de un género de amibas denominadas Naegleria, la cual incluye a 47 especies de amibas de vida libre. De esas que se han descrito hasta el momento, de estas 47 especies descritas, únicamente, de esas 47 especies descritas, únicamente Fowleri y solo Fowleri ha sido descrita como patógena para el ser humano. Esto es importante porque también hay algunas especies que se sabe que pueden generar infecciones, por ejemplo, en modelos de ratón, pero para el ser humano únicamente es considerada patógena la especie Fowleri. Y bueno, como les mencioné al inicio de la plática, generalmente a Naegleria fowleri la conocemos o se conoce, digamos, a nivel, pues, en las personas, en los medios de comunicación, se conoce como la amiba come cerebros. Y pues esta diapositiva me parece importante de mencionarla porque generalmente hemos escuchado el término de esta amiba, pero ¿en dónde la hemos escuchado? Pues bueno, la podemos ver en portales de noticias, en páginas de divulgación científica, en algunos programas de televisión, y siempre la van a denominar amiba come cerebros. Esto es porque, como vamos a ver más adelante, esta amiba causa una enfermedad en la cual se va a ver comprometido principalmente el sistema nervioso central de las personas, es decir, el cerebro. Y como pueden ver, año con año aparecen noticias de casos nuevos en los cuales se ve involucrada esta amiba. Generalmente las noticias en las cuales aparece esta amiba, pues son noticias en las que se denomina amiba come cerebros y que normalmente podemos ver como un factor común que afecta a personas jóvenes o a niños, las cuales estaban realizando algunas actividades recreativas acuáticas, que como vamos a ver más adelante es un punto medular para poder, en el momento en el que llega algún paciente con alguna sospecha de que podría ser la infección que causa Naegleria fowleri, el saber que realizó estas actividades acuáticas es un punto medular para poder diagnosticarla a tiempo al paciente. Y bueno, les digo, la podemos ver en documentales, en programas, en series, en si ustedes se meten a Google y le ponen amiba come cerebros, van a encontrar muchísimas noticias en las cuales es identificada así Naegleria. Pero entonces, ¿quién es Naegleria fowleri? Naegleria fowleri, como estamos viendo hasta este momento, es una amiba de vida libre que la vamos a encontrar única y exclusivamente en cuerpos de agua dulce. ¿A qué me refiero? La vamos a encontrar en ríos, lagos, lagunas,
en cuerpos de aguas termales, en albercas, la vamos a encontrar en depósitos de agua doméstica, la podemos encontrar si nosotros tenemos soluciones de lavado nasal, ahí también se puede encontrar la amiba, y estas soluciones fueron hechas con agua contaminada por la amiba o que tenía presencia de la amiba. Algo que vuelvo a remarcar, solamente es en cuerpos de agua dulce. Y estos cuerpos pueden tener temperaturas que van de temperaturas templadas a calientes. Esta amiba tiene la capacidad de sobrevivir muy bien en un rango muy amplio de temperatura. Es por eso que se le conoce que es una amiba termotolerante. Generalmente, el promedio de temperatura en el que crece la amiba va de 25 a 42 grados centígrados. Como pueden ver, es un rango muy amplio. Y Naegleria fowleri, en su ciclo de vida, va a tener 3 fases. Estas fases son las que les señalo aquí en este pequeño ciclo, y son primeramente la fase de trofozoita o la fase ameboide. Si se dan cuenta, esta es la fase que normalmente conocemos como la fase de huevo estrellado, en la cual la amiba tiene su conformación, en la cual es más activa. Esta es la fase en la que prolifera, la fase en la que se alimenta, y de manera muy importante es la única fase en la cual se ha descrito y se conoce, pero perfectamente bien, que es la fase infectiva de Naegleria fowleri. Es decir, es la que va a infectar y va a generar la enfermedad en las personas que estén en contacto con la amiba. También Naegleria fowleri y todas las amibas del género Naegleria tienen la capacidad de que cuando las condiciones que hay en el ambiente se vuelven adversas, y la primera condición adversa a la cual va a ser susceptible la amiba es la salinidad, la amiba cambia de fase, es decir, se va a remodelar y va a cambiar su forma para protegerse e ir en busca de una zona en donde encuentre mejores condiciones de vida, de nutrición. Esta fase a la cual cambia cuando las condiciones salinas son adversas es la fase de flagelado. Como podemos ver, es una fase que tiene una forma como de pera o se le conoce como piriforme, en la cual la amiba va a tener estos 2 pequeños flagelitos que le van a permitir a la amiba moverse en el ambiente e ir de lugares en donde la salinidad es muy alta a lugares en donde las condiciones de presión osmótica, que al final del día es lo que hace la salinidad, pues mejoren, le sean mucho más favorables, y cuando llega a estas zonas que son más favorables, inmediatamente cambia a la fase de trofozoito. Esta fase de flagelado es una fase temporal y solamente la va a utilizar la amiba para moverse de un ambiente adverso a un mejor ambiente. En esta fase la amiba no se va a reproducir y no se va a alimentar. ¿Qué pasa? Cuando la amiba o el trofozoito se encuentra en ambientes donde la cantidad de productos tóxicos o de desechos tóxicos de ese ambiente es muy alta, el pH cambia constantemente o cambia a un pH que no le es favorable, donde ya hay prácticamente nulos nutrientes, es decir, está en las peores condiciones posibles el trofozoito, la amiba se va a cambiar a una fase de resistencia que ya conocemos y que es muchísimo más común en las amibas, que es la fase de quiste. Esta fase de quiste, como pueden ver, tiene una forma redondeada, y como tal es la fase de resistencia por excelencia de estas amibas. Esta fase lo que le va a permitir a la amiba es protegerse, y va a permitirle que hasta que las condiciones en el ambiente mejoren, no cambia la fase de trofozoito. Es decir, es una fase de protección también. Al igual que en el caso del flagelado, en esta fase la amiba no se divide, la amiba no se alimenta, solamente está, digamos, en espera de mejores condiciones ambientales. Algo que es importante y que se ha venido discutiendo recientemente, tendrá aproximadamente unos 3 años o 4 años que se está discutiendo en la literatura, es si la fase de quiste también es una fase infectiva. Anteriormente, hace unos 5 o 6 años, todavía se consideraba que solamente la fase de trofozoito podía infectar, pero se ha venido proponiendo, y en algunos grupos de investigación están estudiando,
Si es que la fase de quiste o si nosotros nos ponemos en contacto con la amiba en la fase de quiste, puede o no infectar a las personas. Pero hasta el momento, la única fase que está considerada como la fase infectiva por excelencia es la fase de trofozoito. Y bueno, ¿cómo es que nos infecta Naegleria fowleri? Naegleria fowleri nos va a infectar cuando generalmente nosotros estamos realizando actividades recreativas acuáticas, es decir, estamos nadando en ríos, en lagos, en lagunas, en albercas mal cloradas, estamos en contacto a lo mejor limpiando algún tinaco en la cual está el biofilm y no está bien, o no estamos tomando las medidas preventivas como es el uso de algún cubrebocas, y la amiba se encuentra formando parte de ese biofilm dentro del agua, es decir, tenemos que estar sumergidos en el agua. La amiba va a entrar a través de la nariz en los pacientes. Otra forma en la cual se ha reportado la infección por Naegleria fowleri es, por ejemplo, las personas que tienen algún padecimiento como sinusitis o rinitis, a las cuales se les prescribe que realicen lavados nasales y estas soluciones nasales las elaboran con agua que está contaminada por esta amiba y al colocarlas directamente en la nariz, pues se están inoculando la amiba directamente en la nariz si es que está la amiba en esta muestra de agua. Y recientemente también tendrá como unos 6 o 7 años, se ha descrito que en países en los cuales por sus ideologías religiosas realizan ritos de lavados, en los cuales se lavan las manos, los pies, en algunas aguas sagradas, digamos, en las que es muy común que esté esta amiba, porque pues son ríos o son lagos o lagunas, y la gente va y hace sus ritos y se lava la cara con esta agua en la cual está la amiba, pues también está introduciendo directamente a la nariz a la amiba. Entonces, en resumen, ¿cómo nos infectamos? Si nosotros nos sumergimos en un cuerpo de agua dulce en el cual esté presente la amiba y en la cual al sumergirnos la amiba entra en contacto directo con nuestra nariz. La vía de infección es la vía intranasal. Como les muestro en esta imagen, en este esquema, si las gotitas de agua en las cuales va presente la amiba entran en contacto directo con la nariz o con las narinas, entonces es una vía de contagio para la infección generada por Naegleria fowleri, denominada meningoencefalitis amibiana primaria. ¿Y qué es la meningoencefalitis amibiana primaria y cómo es que se da esta infección o cómo pasa Naegleria de estar en las gotitas de agua en el río a llegar a nuestro cerebro? Bueno, como vimos anteriormente, las gotitas de agua en las cuales contiene, está ahí los trofozoitos de Naegleria fowleri, entran a nuestra nariz. Al entrar a nuestra nariz van a encontrar en primer momento como una barrera importante el moco. El moco que tenemos normalmente es una barrera de protección inmunológica, pero esta amiba tiene la capacidad de poder degradar este moco. Al degradar este moco, estos trofozoitos tienen esta maquinaria para romper el moco y que le permita ir más allá, más arriba. La amiba va avanzando en este camino de nuestra nariz y va a encontrar esto que les muestro en esta imagen, en este dibujito, que es el neuroepitelio olfatorio. El neuroepitelio olfatorio es el epitelio o es esta parte de nuestra nariz en la cual nosotros podemos o se nos permite la detección de los olores. En esta parte o en este neuroepitelio se encuentran neuronas que están especializadas en poder transmitir el estímulo de los olores hasta nuestro cerebro. Es la primer y la única estructura del sistema nervioso central que tenemos muchísimo más accesible a cualquier patógeno en comparación con cualquier otra estructura de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el neuroepitelio olfatorio se conecta directamente hacia nuestro cerebro a través de algo que conocemos como bulbo olfatorio. Vamos, como vemos en este esquema, la amiba rompe este moco y va a viajar a través del neuroepitelio olfatorio. Va a cruzar toda esta especie de capita en la cual se encuentran o nivel en el cual se encuentran las neuronas que están especializadas en detectar los olores. Y ya que cruzó a este nivel en donde están las neuronas, va a alcanzar algo que se llama fila olfatoria.
en la cual es un nervio que se conectan digamos que es como un cable que va a transmitir toda la información en la cual va el mensaje de los olores y que está directamente conectado a nuestro cerebro. Entonces la amiba se va a anclar o va a moverse a través de esta fila olfatoria, va a cruzar un hueso que tenemos que se llama placa cribosa o cribiforme, a través de, vamos a verlo aquí. Ah, perdón, se me había olvidado, tenía estos esquemas para explicarles muchísimo más gráficamente. La primera parte que les platicaba, en la cual la amiba se ancla al neuroepitelio olfatorio, la podemos ver en esta imagen que les muestro en este momento. Este es un corte histológico en el cual se puede observar en color café a las amibas, que están ya adheridas a este neuroepitelio olfatorio, es decir, empiezan su camino para moverse ya directamente hacia el cerebro. Esta imagen está procesada por una técnica llamada inmunohistoquímica y es por eso que la amiba la podemos observar de color café. Y como pueden ver, estas son las amibas y estas ya están ancladas en el epitelio olfatorio, es decir, les digo, ya empieza su camino. Les comentaba que la amiba migra a través de esta fila olfatoria para llegar al cerebro y esta imagen lo muestra muy bien. Como pueden observar, esto que ven con esta flechita es una amiba y esto que ven acá es lo que se le llama la fila olfatoria, es decir, este conjunto de nervios que va a llegar hasta los bulbos olfatorios que ya se encuentran dentro del cerebro. El hueso de la placa cribiforme que les platicaba anteriormente es esto que podemos ver en las orillas, en los extremos de esta imagen. Y como pueden ver, la fila olfatoria atraviesa este hueso cribiforme y le permite conectarse al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es una estructura propiamente ya del sistema nervioso central, la cual está especializada en el procesamiento de los olores. Es decir, en esta área nosotros podemos discernir los olores y es la cual se encarga de que los detectemos y podamos además saber muy bien algo que huele bien, algo que huele mal. Toda esta parte del procesamiento de los olores se da en esta estructura o en este par de estructuras que si los viéramos nosotros anatómicamente son como un par de bulbitos que vamos a ver más adelante. Entonces, en esta imagen la amiba pues ya va directamente a su organismo blanco o a su órgano blanco más bien, que sería el cerebro, y dentro de los bulbos olfatorios. Y bueno, ya que la amiba llega al bulbo olfatorio, ¿qué pasa? El bulbo olfatorio, como les mencioné, ya se encuentra dentro del cerebro y al encontrarse en la amiba en el bulbo olfatorio, va a empezar a generar como primera respuesta a su presencia una inflamación importante. Es decir, al estar ya la amiba ahí, empieza como tal todo el proceso en donde se encuentran los síntomas, se empiezan a presentar algunos síntomas, en donde vamos a ver que por parte del hospedero se empieza a establecer una reacción, una respuesta inmunológica, la cual está mediada primeramente por los neutrófilos. También se ha descrito que hay algunos eosinófilos. Empieza a haber pequeños focos de hemorragia. Empezamos a ver que empieza a aumentar el número de los trofozoitos, si llegan, se empieza a decir, los trofozoitos se empiezan a dividir dentro del bulbo olfatorio, que es lo que les quise mostrar en este esquema. Y como tal, cuando empieza ya todo este proceso en el cual se conjunta la presencia de las amibas en el bulbo olfatorio, más la respuesta inmunológica del paciente formada por estos neutrófilos, eosinófilos y macrófagos, empieza ya el cuadro clínico que se conoce como meningoencefalitis amibiana primaria, que es como tal la infección causada por Naegleria fowleri. Vamos a ver en esta imagen en la cual se realizaron cortes de cerebro de ratón, el cual fue infectado por Naegleria fowleri. Algo importante mencionar es que el ratón es el animal modelo experimental para poder trabajar con esta amiba. El ratón va a presentar el mismo o un cuadro clínico muy similar, va a presentar una reacción inmunológica que se parece mucho a la que se presenta en el ser humano, entonces es un modelo perfecto para poder estudiar la amiba. También se puede estudiar en un modelo de ratas, pero lo más común que van a encontrar en la literatura va a ser en el ratón. Naegleria fowleri se estudia generalmente con el modelo experimental del ratón.
Y entonces en estos cerebros que se obtuvieron de ratones infectados se realizó una comparación. En la parte superior podemos ver un cerebro de un ratón sano, en el cual esto que les señalo en este momento son los bulbos olfatorios. Como pueden ver, es la estructura que está primero en el cerebro del ratón, es decir, la más expuesta, y es a la primera en la que llegan las amibas. Como pueden ver, el bulbo olfatorio pues tiene una forma muy bien definida y está formada por núcleos de neuronas, los cuales se puede ver en la imagen que también están muy bien organizadas. Este, esta estructura del cerebro cambia y se afecta de manera muy evidente, al menos en estos cortes histológicos, cuando está la infección por Neisseria fowleri. Como podemos ver, y es decir, el ratón está cursando por un cuadro de meningoencefalitis amibiana primaria. Como podemos ver en comparación, esta zona que les muestro aquí con la flecha y que les estoy señalando en este momento es la zona de los bulbos olfatorios. Y si ven, lo primero que pueden observar es que hay, y se ve como en color rojizo, hay focos inflamatorios, es decir, hay sangre, hay pequeños sangraditos adentro del cerebro. Lo que ven en morado muchísimo más intenso es reacción inflamatoria. Es decir, ahí lo que está habiendo es que hay una gran cantidad de neutrófilos que están, digamos, luchando o tratando de contener a la amiba en esta zona del cerebro para que la amiba pues no vaya más allá, ¿no? No avance. Sin embargo, lo que se sabe es que en el caso de la meningoencefalitis amibiana primaria, la inflamación es un pues determinante en el destino que pueda tener el paciente, que generalmente, y lo vamos a ver con más a detalle más adelante, pues generalmente es un mal pronóstico para los pacientes. Esta es una infección que es fatal y es fulminante, es decir, puede llevar a la muerte del paciente de 5 a 7 días después de que aparecen los primeros síntomas. Y debido a que, como vamos a ver, no son síntomas que sean específicos de esta infección, es muy difícil que el primer pensamiento o lo primero que se le llega a la mente de las personas que están viendo a los pacientes en el momento de que llega un paciente con este cuadro clínico es que sea una infección por Neisseria fowleri. Y bueno, en esta imagen también les muestro en esta diapositiva una comparación a nivel macroscópico. Ahorita lo que vimos nosotros fue la comparación en cortes histológicos, es decir, vistos al microscopio. Vimos, digamos, a fondo qué era lo que estaba pasando. Pero esta imagen es una comparación macroscópica, cómo vemos los cerebros. Del lado izquierdo tenemos el cerebro de un ratoncito sano, en el cual podemos ver que tiene estos dos estructuritas de aquí que están al frente son los bulbos olfatorios. Entonces, si ven, son dos especies de bolitas, las cuales tienen forma muy bien definida. El cerebro tiene una consistencia normal, es decir, dura, no es friable. Tiene una irrigación que se ve que es natural, no hay focos congestivos, en comparación con el cerebro de un ratón, el cual fue obtenido de un ratón enfermo con meningoencefalitis amibiana primaria, en el que, como vemos en el primer momento, el cerebro cambia su consistencia. Es decir, ahora es un cerebro que pareciera gelatinoso. Podemos observar que hay edema. Algo que es importante es que si se dan cuenta, toda la zona de los bulbos olfatorios que aquí se define muy bien y la parte frontal del cerebro que aquí se define muy bien, aquí pues está prácticamente todo lleno de hemorragia. Les digo, y ya lo vimos en la imagen anterior, si nosotros le hiciéramos un corte histológico, pues veríamos hemorragia, inflamación y necrosis, ¿no? Es decir, destrucción del tejido del cerebro. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas o cómo es que se pueden presentar los pacientes que tienen esta infección por Neisseria fowleri? Como les dije anteriormente, Neisseria fowleri es una enfermedad fatal. Es decir, lleva a la muerte del paciente en máximo de 7 a 10 días después de que la amiba entre en contacto directo con el paciente. Es decir, que la amiba entra por la nariz y llega al cerebro. Los primeros síntomas se pueden presentar de 2 a 3 días después de la exposición. Y como vamos a ver ahorita en esta diapositiva, estos síntomas no son específicos.
se pueden llegar a confundir con otras infecciones o con algunas meningitis, ya sean de origen bacteriano o de origen viral, incluso de meningitis que se han reportado muy pocas, pero que son causadas por hongos. Estos síntomas en un primer momento constan de fiebres elevadas, dolor de cabeza que no se ve con analgésicos, falta de apetito o también llamado anorexia, mareos, náuseas, alteraciones en el olfato y en el gusto. En un primer momento las personas van a estar desganadas, no van a tener ánimo de nada, es decir, van a tener esta falta de apetito genera que las personas empiecen a caer en un estado de cansancio pues muy evidente, pero posteriormente a que a estos síntomas aparecen entre el tercer día después de la exposición, los síntomas comienzan a hacerse más graves y empiezan a ser síntomas que son muchísimo más específicos de infecciones a nivel del sistema nervioso central. El primero de estos síntomas es que aparece rigidez de cuello y nuca. Esta rigidez en el cuello y en la nuca siempre es una pista que se tiene para poder sugerir que la persona o el paciente que llega con este síntoma puede tener una infección ya en el cerebro, que puede ser una meningitis. Sin embargo, pues puede ser una meningitis de cualquier origen. Algo que también ocurre es vómito en proyectil. Hay personas que después de entre el cuarto y el quinto día empiezan a presentar convulsiones. Se puede llegar incluso al estado de coma posterior entre el quinto y el séptimo día. Y entre el séptimo y el décimo día generalmente las personas llegan a fallecer. Algo importante es que del total de los casos que se conocen, entre el 95 y el 98% de las personas que llegaron a infectarse con el Escherichia fauleri y desarrollar la meningoencefalitis amibiana primaria fallecieron. Entonces, como pueden ver, esta infección es una infección que es importante tener una idea o conocer muy bien cuáles podrían ser los síntomas que presenta. Y es por eso que les comentaba anteriormente que el saber cuáles son las actividades que tuvo la persona anteriormente son esenciales para poder sugerir que exista esta infección por Escherichia fauleri. Ya que conocimos cuál es la gravedad o el porcentaje de fatalidad que tiene esta infección y que la sintomatología no es específica para la meningoencefalitis amibiana primaria, entendemos que el diagnóstico de esta infección tiene que tener como características que tiene que ser oportuno y certero. ¿Qué me refiero con oportuno? Lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque en el caso, y como vimos en la dinámica en la cual se presentan los síntomas, el tiempo es oro en todas las enfermedades, pero en el caso de esta infección, el tiempo es oro. Entonces, entre más rápido se conozca que la persona puede tener esta infección, muchísimo mayor probabilidad de un buen pronóstico hay. Y certero, porque como les mencioné anteriormente, se puede confundir con meningitis bacterianas, virales, meningitis causadas por hongos, algunas enfermedades que son a nivel del cerebro causadas por entameba histolítica, como les mencioné al principio, en muy raras ocasiones histolítica puede llegar al cerebro por algún otro tipo de infecciones en las cuales hay inflamación en el cerebro. Entonces, hay un abanico enorme de posibilidades que podrían ser, por lo cual algo, les repito, esencial para poder tener un mejor pronóstico para el paciente es la historia clínica. Y esta historia clínica, algo básico es saber qué hicieron los pacientes en días anteriores a que se presentaran estos síntomas. Si el paciente o el familiar del paciente, que generalmente es quien va a hablar con los doctores, reporta que tuvo una actividad acuática recreativa en días, aproximadamente, les digo, 2 o 3 días, hasta 5 días antes de que se empezaran a presentar los síntomas, esa es una pista esencial para poder sospechar que se trate de meningoencefalitis amibiana primaria. ¿Cuál es la muestra biológica que se utiliza para poder detectar si la amiba es lo que está enfermando a los pacientes? Este es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, como vemos en esta imagen, se obtiene del paciente a través de un procedimiento por punción lumbar,
en la cual al obtener esta muestra de líquido cefalorraquídeo, lo primero que se va a hacer es que se va a observar cómo está el líquido, las características físicas, es decir, si el líquido se ve purulento, es decir, amarillo o blanquecino, si hay alguna irregularidad de lo que se logra o de lo que sería la normalidad de este líquido, es la primera pista que nos habla que hay una infección a nivel del sistema nervioso central. Solo una infección, o sea, no es específico en el área. Lo que se procede a realizar es una observación al microscopio. Si nosotros ponemos al microscopio una muestra de este líquido cefalorraquídeo, lo primero que vamos a observar va a ser lo que, como lo podemos en esta imagen, son pequeñas células o pequeños, pues como celulitas ameboides, las cuales no nos dicen que se trate acerca de Naegleria fowleri. Solamente nos está diciendo que hay algo o algún microorganismo, algo que está infectando el cerebro de este paciente. ¿Cómo podríamos nosotros de una manera rápida y certera determinar si se trata de Naegleria fowleri? Es a través de una prueba diagnóstica conocida como prueba de enflagelación. Como les mencioné en la diapositiva del ciclo de vida, Naegleria fowleri es la única amiba de vida libre que tiene en su ciclo de vida esta fase de flagelado. Las otras amibas de vida libre, como Acanthameba o Alamutia, que vimos en las primeras diapositivas, no tienen esta fase de flagelado. Entonces, se toma esta muestra de líquido cefalorraquídeo, se centrifuga, se toma el sedimento de esta muestra, es decir, lo que queda abajo del tubito en donde centrifugaron el líquido cefalorraquídeo, y se pone en una solución salina. En esta solución salina se va a llevar a incubar durante un tiempo aproximadamente de 1 a 2 horas y a 37 grados. Posteriormente a este tiempo de incubación, se vuelve a tomar una muestra, se lleva al microscopio, y si nosotros en el microscopio vemos unas pequeñas estructuras que pueden observarse como flagelitos o como si fueran unas celulitas dando vueltas, así como, no tengo un video de ello, lamentablemente, para mostrárselos, pero si nosotros lo viéramos, pareciera que hay como unos pequeños remolinitos en la muestra, esos son flagelos. Al momento en el que nosotros vemos en una muestra de un paciente con toda esta sintomatología, estos pequeños flagelitos después de la prueba de flagelación, se puede sugerir inmediatamente que se trata de una meningoencefalitis amibiana primaria. Porque como les decía, solo Naegleria tiene esta fase en su ciclo de vida. Esto es muy importante porque es una prueba, digamos, de relativamente bajo costo, que se puede realizar en laboratorios que no tengan una gran infraestructura o infraestructura para realizar pruebas moleculares, y puede ser una prueba que es certera. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos desarrollamos en laboratorios que tienen mucho mayor infraestructura, siempre los estándares de oro van a ser las pruebas moleculares. Existen ya primers y toda la maquinaria para realizar biología molecular para poder diagnosticar meningoencefalitis amibiana primaria. Esto es a través de realizar pruebas de PCR punto final, PCR de tiempo real. Generalmente lo que se hace es PCR por punto final. También se pueden llevar a cabo pruebas de inmunofluorescencia, es decir, de esta muestra de líquido cefalorraquídeo. Y si el laboratorio cuenta con los anticuerpos adecuados para realizar estas pruebas, se pueden realizar muy bien las inmunofluorescencias. Se pueden llevar a cabo con anticuerpos, acoplando anticuerpos comerciales contra Naegleria en placas específicas para realizar ensayos de ELISA. Se puede muy bien detectar a la amiba y por lo tanto confirmar el diagnóstico de meningoencefalitis amibiana primaria. Pero algo con lo que me gustaría mucho que se quedaran durante esta práctica es que la prueba de flagelación es una prueba rápida y que se puede llevar a cabo en un laboratorio que no tenga tanta infraestructura, y es una prueba certera. Y bueno, algo importante es cuántos casos se han reportado o por qué esta amiba tendría que ser importante para nosotros. El primer caso que se reportó de meningoencefalitis amibiana primaria fue descrito por los doctores Malcolm Fowler, por eso el nombre de Fowleri, y el doctor R.S. Carter. Esto fue en el año de 1965 y fue en un hospital en Adelaide, Australia. En el reporte, los doctores describen 4 casos diferentes de personas que presentan un cuadro clínico
que le achacaban o que estaba, ellos pues sugerían que estaba causado por acantameba. Sin embargo, posterior a este reporte, se llevó a cabo una investigación y a través de diferentes referencias bibliográficas se pudo determinar que lo que los doctores Fowler y Carter estaban reportando eran una meningitis causada por, o una meningoencefalitis causada por Naegleria fowleri. Algo importante es en qué meses o en qué momento del año se presentan más casos. Estos casos son muy comunes en los meses de verano. Esto va a implicar que se empiezan a presentar aproximadamente en mayo, entre mayo y junio, y empiezan a disminuir la probabilidad de que se presenten casos a partir de los meses de otoño, es decir, aproximadamente por octubre. Esto es importante de mencionar porque son los meses en los cuales existen las condiciones ideales para que la amiba se mantenga en las zonas en las cuales normalmente se encuentra, es decir, en los ríos, lagos, lagunas y a las temperaturas adecuadas. La mayor parte de los casos en los cuales se ha reportado que se presenta esta infección son en niños y en jóvenes adultos sanos, es decir, son personas que no tienen ningún compromiso inmunológico. Esto generalmente ocurre en personas jóvenes porque son las personas que normalmente se meten a los ríos, a los lagos, en las albercas mal cloradas, los cuales realizan todas estas actividades de inmersión. Pero no podemos descartar tampoco que las personas, como les mencioné anteriormente, que presentan alguna infección a nivel nasal, como la sinusitis, la rinitis, o las personas que por sus creencias religiosas realizan estos lavados, también pues son susceptibles a presentar esta infección. El rango de edad que se ha descrito en la cual se presenta la meningoencefalitis amibiana primaria va desde 4 años, siendo el paciente más pequeño que mostró esta infección, hasta 56 años. Al momento se han descrito solamente 440 casos a nivel mundial. Estos casos se dan principalmente o se han descrito en Estados Unidos, en Francia y en Australia. Es importante mencionar que la mayor parte de estos casos descritos son en Estados Unidos porque es en donde se cuenta con mayor infraestructura para poder diagnosticar a esta amiba. Sin embargo, no podemos descartar que en el resto de los países, aun cuando se reportan menos casos, algunos casos de meningitis que son consideradas como causadas por bacterias o por virus, sean en realidad meningoencefalitis amibiana primaria. Como les mencioné anteriormente, existen modificaciones epidemiológicas recientes al considerar ahora también como grupos de riesgo a las personas con sinusitis, con rinitis y a las personas que realicen estos lavados nasales. Naegleria fowleri se ha descrito presente en todos los continentes excepto en Antártica. De hecho, se conocen 8 tipos de Naegleria fowleri. De estos 8 tipos se encuentran distribuidos en todos los continentes y en el caso de América, de Norteamérica, es decir, en Estados Unidos y en nuestro país, bueno, en México, perdón, solo se conoce que se encuentra Naegleria fowleri de tipo 1 y 2. Algo que es importante de mencionar y que les quería yo mostrar en esta gráfica es que, como pueden ver, Estados Unidos reporta el mayor número de casos, pero en años muy recientes, Pakistán ha venido mostrando un aumento en este número de casos de meningoencefalitis amibiana primaria, y esto porque al realizarse estas modificaciones epidemiológicas, en las cuales ya también se consideran estos otros sectores como sectores de riesgo, se pueden detectar muchísimo mejor y se puede dar un seguimiento epidemiológico de esta enfermedad. En el caso de México, que es el país en donde yo me encuentro, se tiene reportados aproximadamente 9 casos de MAP o de meningoencefalitis amibiana primaria hasta el año 2019. Como podemos ver, otros países en nuestro continente en América que también han reportado casos de MAP están Costa Rica, es Brasil, Panamá y Puerto Rico. ¿Qué pasa? Algo que es importante es que en países como Francia, en Australia y en Estados Unidos, que es en los países en donde más reportes se llevan y más seguimiento clínico se lleva de esta enfermedad, se han venido estableciendo límites de presencia de las amibas en el agua. Estos límites son límites seguros, es decir,
se analiza el agua y si se encuentra, en el caso de Francia, 5 amibas por litro en aguas de uso humano, es decir, en albercas, en algunos estantes, en donde los humanos podemos realizar actividades. Si se encuentran 5 amibas por litro, esa alberca, digamos, está clausurada. Ese es el límite máximo permitido. En el caso de Australia es de 2 amibas por litro de agua, el límite máximo permitido. En Estados Unidos no se ha establecido un límite máximo permitido y lamentablemente no se realizan muy seguido pruebas en aguas recreacionales. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos se tiene o se considera como un estándar lo que se utiliza en Francia es el límite en el cual han estado midiendo en algunas colaboraciones, en algunas investigaciones en grupos de Estados Unidos, es lo que se considera el límite máximo permitido para este país. Como les mencioné anteriormente, yo me encuentro en México. Entonces, ¿qué se sabe en México acerca de la MAP? En nuestro país, o en mi país más bien, se han reportado 33 casos. El primero de estos casos fue en agosto de 1978 en el estado de Baja California, en un lugar denominado Mexicali. Ahí fue el primer caso reportado de MAP en México. Para el año 2020 se reportaron 5 casos, en el 2021 no hay casos reportados y para el 2022 tampoco tenemos casos reportados. Algo que quiero señalar es que en el caso de México, la MAP no es una infección o una enfermedad que sea de un seguimiento epidemiológico riguroso. Es decir, que pueden considerarse que los casos tanto en México como en otros países se encuentran subestimados. Dado a toda esta sintomatología que no es específica, a la falta de un correcto diagnóstico, a todo lo que ya hemos venido hablando, se puede decir que es probable que el número de casos de MAP a nivel mundial se encuentre subestimado. Y bueno, como yo sé que la amable invitación del día de hoy pues viene de Perú, el instituto se encuentra en Perú, pues me di la tarea de buscar un poco acerca de la MAP en Perú y encontré que hasta el momento no hay casos reportados de MAP en Perú. Sin embargo, por lo que he leído, sí se conocen casos de infecciones causadas por Balamutia mandrilaris, que es otra amiba de vida libre, y lo cual es muy importante de conocer y de saber porque entonces se puede hay muy poca información acerca de Balamutia mandrilaris disponible y parece que en el caso de Perú es un buen punto de partida para la investigación de esta amiba. Lo que sí se sabe es que se han identificado en muestras en Perú, en muestras ambientales en algunos ríos y en algunos lagos, se han identificado presencia de amibas de vida libre, particularmente de Acanthameba y de Naegleria. No se especifica bien si se trata de Naegleria fowleri. En el caso de Naegleria hay también especies que son no patógenas, algunas también denominadas Naegleria gruberi o Naegleria lobaniensis. Entonces, solo se sabe que se han identificado especies de Naegleria y de Acanthameba. ¿Y cuál es el tratamiento o qué? Ya que conocemos toda esta infección, ¿existe o no existe un tratamiento disponible? Lamentablemente hasta el momento no existe un tratamiento específico, solamente se cuenta con aproximadamente de 3 a 5% de los casos de MAP son casos exitosos de recuperación. Se conoce una estadística que aproximadamente por cada 36 casos solamente hay 3 casos de recuperación. Y el fármaco con los cuales se ha utilizado en todos estos casos de recuperación es la anfotericina B. Este es un antifúngico que el cual se puede aplicar en los pacientes ya sea por forma intravenosa o intratecal. Como podemos ver en esta imagen, intratecal me refiero a que sea directamente en el cerebro o a través de la columna, como cuando se hacen las muestras de líquido cefalorraquídeo, que se toma es la muestra, pues así, pero ahora se le coloca ahí el medicamento de manera intratecal. El 71% de los casos de recuperación han sido utilizando anfotericina B, en combinación también con algunos otros fármacos del grupo de los azoles, utilizando también antiinflamatorios del grupo de los corticosteroides.
utilizando algún antibiótico, también en conjunto con medidas de sostén clínico. Estas son muy importantes. Estas medidas implican que se disminuya la temperatura del paciente, porque como vimos anteriormente, los pacientes tienden a presentar fiebres muy elevadas y a disminuir la presión intracraneal. Estas le van a ayudar a los fármacos a que el paciente tenga una mayor posibilidad de recuperación y de un buen pronóstico. Hasta el momento, como les mencionaba, no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, pero existen muchos grupos de trabajo los cuales vienen buscando encontrar fármacos que no tengan los efectos adversos de la anfotericina B y que tengan muchísima mayor probabilidad de éxito con los pacientes. Uno de estos fármacos es el corifungin, el cual se ha visto que permite la sobrevida de ratones infectados con Escherichia fauleri en un tiempo mucho mayor a los grupos en los cuales no se les da este fármaco. Y también otro tipo de medicamentos ya muchísimo más experimentales, los cuales, como puede ser el VAI 117082, los cuales están dirigidos a ir en contra de estructuras de la amiba, como puede ser la membrana celular o como pueden ser también el núcleo de esta amiba. Y ya, algo importante es, ¿por qué decidimos estudiar a esta amiba en el laboratorio? Ay, denme un segundo, creo que se está yendo a la luz, una disculpa. Un segundo, por favor. Ok. Ay, listo, creo que ya se ve mejor. Sí. Ok. Sí, es que ya se estaba oscureciendo. ¿Por qué decidimos estudiar esta amiba en el laboratorio? Existen 4 razones principales que hemos identificado. La primera de ellas es para saber cómo atacan al humano. Como dicen, mientras más conozcamos a nuestro enemigo, muchísimo mejor. De esta forma vamos a poder identificar moléculas, vamos a poder identificar puntos débiles en la amiba que permitan el desarrollo tanto de fármacos como de algunas vacunas. Todo esto en pro de la salud de la persona y de la recuperación del paciente que tenga esta infección. Otra razón por la cual se estudia en el laboratorio es para conocer cómo nos defendemos nosotros contra esta infección, es decir, qué es lo que hace el sistema inmunológico y qué herramientas tenemos nosotros en contra de esta amiba. Otra razón por las cuales se estudian es para entender cómo actúan los medicamentos disponibles y en desarrollo y para crear mucho mejores tratamientos. En esta parte es esencial del trabajo en el laboratorio conocer a la amiba. Si vemos, todas estas razones se van entrelazando. Conocer a la amiba, saber qué tiene la amiba diferente de nosotros y de esta manera desarrollar fármacos que sean específicos en contra de ella. Y finalmente, y una razón muy poderosa también es para saber prevenir el contagio de esta amiba, es decir, saber o identificar que solamente la vamos a encontrar en estos cuerpos de agua dulce, los cuales no, en el caso de las albercas o de las fuentes que no están bien cloradas, o en el caso de ríos, lagos y lagunas en las cuales hay biofilm. Entonces, ay, no avanza. Listo. Ya que conocemos las razones por qué decidimos estudiarlas en el laboratorio, queremos saber qué estudiamos en el laboratorio. En el laboratorio en donde yo desarrollé mi tesis de posgrado, existían diferentes temas de estudio. Entre los principales o los que teníamos identificados era el conocer a la amiba, es decir, esta parte que les decía de conocer a nuestro enemigo. Lo estudiábamos a través de saber y de discernir la biología celular y molecular de esta amiba. Es decir, cuáles son los organelos con los cuales la amiba cuenta, cómo la amiba metaboliza, saber si cuenta con maquinaria similar a la del humano. Todos estos detalles de la amiba se engloban en conocer o estudiar la biología celular y molecular de la amiba. También la amiba, al momento, si nosotros partiéramos la infección en momentos de este proceso, el primer momento que es importante para el establecimiento de la infección es la adhesión.
Es decir, el momento en que la amiba llega y se instala en lo que veíamos, que era el neuroepitelio olfatorio, y que se pega, digamos, a este neuroepitelio, es conocido como adhesión. Y eso es algo muy importante de estudiar en el laboratorio porque al ser el primer momento en el cual la amiba entra en contacto con el hospedero, es un momento perfecto para que hubiera la posibilidad de eliminar a la amiba en ese momento y que no generara la infección. Otra cosa que se estudia en el laboratorio es la fagocitosis, es decir, ya que la amiba está infectando a la persona, cómo se alimenta o cómo es que genera este daño al paciente. La fagocitosis es este proceso en el cual la amiba va a utilizar algo que, como podemos ver en esta imagen, parecían unas boquitas y que no sé si recuerdan de la primera diapositiva, vimos que tenía como unas boquitas que le van a permitir a la amiba adherirse y además, digamos, en una especie como de comerse a las células del hospedero. También la amiba tiene la posibilidad de generar citotoxicidad. ¿A qué me refiero con citotoxicidad? A dañar el tejido del hospedero, del paciente. Y esto lo va a hacer a través de la amiba, al entrar en contacto con las células del hospedero, secretar, es decir, sacar o generar a diversas proteínas que pueden ser proteasas que le van a permitir, como les mencioné anteriormente, romper el moco, pero también romper estos epitelios o estas zonas en donde se encontraban las neuronas, romperlos y abrirlos para darse paso para llegar hasta el cerebro. A otra cosa que también estudiamos es cómo es que se mueve la amiba dentro del neuroepitelio olfatorio, cómo migra desde la nariz hasta el cerebro. Y algo muy importante de que queremos saber o que estamos estudiando es por qué la amiba tiene o por qué la amiba decide ir hasta el cerebro, o cómo es que la amiba, qué le llama la atención a la amiba para pegarse en esta fibra olfatoria e irse hasta el cerebro en algo que se llama quimiotaxia. Y finalmente, algo que también se llegó a estudiar en el laboratorio es la respuesta inmune por parte del paciente. ¿Cómo se defiende el paciente y qué herramientas tiene el paciente para defenderse en contra de la amiba? Ya conocemos todo lo que hace la amiba, que son los puntos anteriores. Ahora queremos saber qué es lo que está haciendo el paciente o cómo se está defendiendo el paciente. ¿Y cómo es que lo estudiamos? Pues tenemos muchísimas herramientas de acción, digamos, para poder conocer todo este proceso de infección. De las herramientas más importantes que se utilizaron en el laboratorio, el primero fue la microscopía, ya sea microscopía de luz, es decir, la de un microscopio normal que todo el mundo conocemos, pero también microscopías muchísimo más específicas, como pueden ser la microscopía electrónica de barrido, que nos permite ver o conocer la superficie de la amiba, cómo es físicamente la amiba. La microscopía electrónica de transmisión, que nos permite, es una especie de radiografía de la amiba, nos permite conocer los organelos de la amiba, si tiene los mismos organelos que una célula eucarionte normal, cómo es que si está en contacto con un fármaco, cómo o en dónde es que el fármaco daña a la amiba. Todo eso lo podemos ver a través de la microscopía electrónica de transmisión, pero también la microscopía confocal, que nos va a permitir conocer cómo interactúa con células que son células del hospedero o líneas celulares que vienen de hospederos. También a través de la microscopía confocal podemos conocer detalles muy específicos de la amiba, si cuenta o no con algunos organelos o algunas proteínas en las cuales están presentes en esta amiba. Aquí les muestro en esta imagen un acercamiento de los diferentes tipos de microscopía que se han llegado a utilizar en el laboratorio para estudiar Naegleria fowleri. Otra herramienta con la que contamos son los modelos experimentales. Como les decía anteriormente, el modelo por excelencia es el ratón. Y aquí se utilizan generalmente ratones BALB/C, los cuales tienen aproximadamente 4 semanas. Y son ratones a los cuales se les coloca a través o se les llama instilar, es decir, se toma a las amibas y se les coloca, las amibas están diluidas en medio de cultivo en donde se crecen las amibas y se depositan en las naricitas del ratón y se deja que se desarrolle la infección. Esta infección va a ser una infección muy similar a la que se presenta en los humanos y tiene este experimento, este modelo, tiene una duración aproximadamente de 7 días, que es, como recordamos,
el tiempo en el cual también se desarrolla la infección en el ser humano. Algo importante con la que también contamos para estudiar a la amiba son las técnicas citológicas, pues nos permiten conocer cómo es que la amiba se mueve y cómo se va estableciendo dentro del hospedero. Aquí podemos observar, por ejemplo, cortes histológicos, los cortes que vimos anteriormente, cortes histológicos que nos permiten comparar un cerebro sano de un cerebro infectado, pero también nos permiten conocer cuál es la ruta en la cual la amiba se mueve dentro de todo el epitelio nasal del paciente. Contamos también con la posibilidad de realizar estudios, por ejemplo, a nivel de proteínas, conocer si la amiba tiene o no tiene proteínas que se parezcan a las del ser humano, o qué proteínas tiene la amiba que nos permite, que le permiten generar la infección, que son las proteínas que se pueden llegar a conocer como proteínas factores de virulencia, que le van a permitir a la amiba establecer la infección y qué es lo que la hace patógena o no. Y también finalmente tenemos herramientas por bioinformática, que la bioinformática nos va a permitir conocer qué tanto se parecen las proteínas que comparte la célula o el ser humano con esta amiba y saber qué tanto se parecen y si son o no son un buen blanco para desarrollar fármacos específicos en contra de ella. Por ejemplo, en esta imagen les muestro una comparación de una proteína del proteosoma, que es un conjunto de proteínas las cuales están dedicadas a degradar otras proteínas dentro de la célula que se han descrito en el ser humano, pero que también se conoce ya que Naegleria fowleri tiene este proteosoma. Y lo que se hizo en esta imagen, por ejemplo, es comparar la misma proteína en Homo sapiens y en Naegleria fowleri para saber qué tanto se parece. Y si pudiera ser el proteosoma un buen blanco para tener un fármaco específico en contra de Naegleria fowleri. ¿Qué esperamos o qué viene en un futuro para el estudio de Naegleria fowleri? Existe un montón de posibilidades. En realidad, son pocos los grupos de estudio que se dediquen a entender esta relación huésped-parásito de Naegleria fowleri con el ser humano. Entonces tenemos un mundo enorme de posibilidades para seguir estudiando esta amiba. Yo aquí solamente les presento 4 perspectivas a futuro que tenemos o que se han planteado para seguir el estudio con Naegleria fowleri. El primero es conocer y poder entender nuevos blancos farmacológicos para el desarrollo de tratamientos específicos en contra de esta amiba. Es decir, que sean fármacos que tengan muchísimo menos efectos adversos, que sean más específicos contra la amiba y mucho más efectivos. Otra cosa que viene en el futuro en el estudio de Naegleria fowleri es conocer que la respuesta inmune sea específica en contra de esta amiba y de esta manera, al conocer la respuesta inmune, poder desarrollar vacunas para prevenir una infección de esta amiba. Algo que también queremos conocer es conocer aspectos mucho más finos de cómo es que se genera esta infección y cómo se va llevando a cabo el proceso de infección en los pacientes, lo que conocemos como patogenia molecular. Y finalmente nos gustaría mucho poder conocer mecanismos y componentes esenciales de la biología celular y molecular de esta amiba. Todo esto enfocado siempre a poder encontrar muchísimo mejores probabilidades de un fármaco, de un tratamiento de sostén, algo que permita que los pacientes puedan tener más bien que esta tasa de fatalidad sea mucho menor y que esta amiba tenga un tratamiento específico en su contra. ¿Cómo podemos prevenir infectarnos con Naegleria fowleri? Bueno, estas son algunas medidas que consideramos importantes. La primera de ellas es asistir a balnearios, a albercas públicas, en donde se encuentren estos cuerpos de agua bien desinfectados. Algo que es importante de mencionar es que en una alberca bien clorada no hay, o es muy poca la probabilidad de que haya trofozoitos de Naegleria fowleri. Lo que la OMS ha establecido como un límite de buena cloración es tener 0.5 miligramos de cloro libre por litro. Es decir, que la alberca se vea una alberca limpia. En el caso de que realicemos actividades acuáticas, las cuales impliquen sumergirnos,
algo o una sugerencia importante es utilizar pinzas nasales si estamos nadando en fuentes de agua dulce naturales como en ríos, en lagos, en lagunas, si estamos en aguas termales, el contacto con cualquier cuerpo de agua en las cuales pueda estar o sea una posibilidad que esté Naegleria fowleri y nosotros nos vamos a sumergir, se sugiere que se utilicen estas pinzas que son las que les muestro en esta imagen, las cuales como pueden ver aprieta la naricita y no permite que pase el agua directamente, pues en este caso al niño, ¿no? Si nosotros somos pacientes que tienen sinusitis o rinitis y el médico nos indica que utilicemos soluciones de lavado nasal, preferentemente estas soluciones que sean soluciones comerciales, que sabemos que son soluciones estériles, o si las preparamos en casa, prepararlas a partir de agua que sepamos que está bien hervida y bien clorada, para evitar pues cualquier riesgo, ¿no?, de contagio. Y finalmente hay algo muy importante, es seguir siempre las advertencias de vigilancia epidemiológica. Esta imagen que les muestro de este lado es un letrero, el cual está colocado en un cuerpo de agua dulce en España, en el cual se menciona muy bien que las personas que se les sugiere que no se metan a nadar a este cuerpo de agua dulce, porque se sabe que en este cuerpo de agua dulce están o hay trofosoditos de Naegleria fowleri. Y se explica que esta es una amiba que es altamente mortal y que puede ser peligroso el meterse a nadar ahí. Sin embargo, se conoce que a pesar de que existen estas advertencias y que son advertencias gráficas y claras, pues muchas personas pasan de largo de estas recomendaciones y lamentablemente se meten a nadar a estas aguas y pues se llegan a enfermar. Entonces, si nosotros vamos a algún actividad recreativa en alguno de estos cuerpos de agua dulce, siempre tener en cuenta estas recomendaciones es muy importante para prevenir cualquier infección. Y entonces, finalmente, es importante o algún mensaje muy importante en esta plática es recordar que solamente nos podemos infectar por meningoencefalitis amibiana primaria con agua dulce contaminada que entra en contacto directo con nuestra nariz. Por eso es lo que les comentaba de sumergirnos. No nos vamos a infectar si nos metemos a nadar en el mar, no nos vamos a infectar si tomamos agua, solamente si nosotros, si esta agua contaminada con Naegleria entra en contacto directo con nuestra nariz. Nos podemos, claro que si tomamos agua dulce, pues nos vamos a enfermar de otra cosa o en el mar habrá otros microorganismos. Pero en el caso de Naegleria fowleri, solamente con agua dulce directamente en nuestra nariz. Finalmente, me gustaría mucho presentarles al equipo del cual tuve la fortuna y ahora tengo la fortuna de formar parte. A su mano izquierda está la doctora Mineko Shibayama, quien fue mi asesora de posgrado. Ella era la titular del equipo, lamentablemente ya no se encuentra con nosotros, pero ella era profesora titular del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAB, aquí en México. Actualmente la línea de investigación la tiene a su cargo el doctor José Jesús Serrano Luna, del Departamento de Biología Celular, del mismo departamento con cual tengo el placer de trabajar hasta el momento. Y pues aquí les muestro a los integrantes del laboratorio, los cuales muchos de ellos han realizado investigaciones que son investigaciones de frontera, los cuales han ido encontrando pues todos estos mecanismos que venimos hablando a lo largo de la plática. Mucho de lo que se conoce es gracias al trabajo de todas estas personas. Y pues finalmente, como mencionó la doctora Chirinos al inicio de la plática, tengo el honor de participar y de formar parte de una pequeña plataforma de divulgación científica en Facebook con unas amigas del posgrado, la cual se llama Revoluciones. En esta plataforma nosotros lo que hacemos es llevar o intentamos llevar el conocimiento científico, cultural, social a las personas a través de nuestra página de Facebook. Es una página que está abierta a